Buenas noches, hermanos. Pues bendiciones y pues es de gran bendición estar pues escuchando nuevamente la palabra de Dios, estarla estudiando un poquito más y pues vamos a comenzar ahora ya el capítulo 3 de Esther y pues aquí vamos a ver un poquito más ya sobre un enemigo más del pueblo de Israel, un enemigo de Dios que va a ser este Amán, ¿no? Va a girar en este capítulo mucho a este Amán por todo el antisemitismo entonces que tenía este Amán hacia el pueblo judío. Y podemos recordar que siempre ha habido algo en contra del pueblo de Dios, ¿no? A este pueblo judío podemos ver a través de la historia. Aquí podemos decir que era Amán, ¿no? Pero también podemos recordar más atrás al rey de Egipto. Ahora más actualizado, sabemos que este antisemitismo que hay para el pueblo de Israel sigue, ¿no? Se ha convertido realmente este pueblo de Dios, se le ha buscado cómo exterminarlo. Lo podemos ver en la Segunda Guerra Mundial. Podemos ver ahorita los conflictos que continúan teniendo estos amigos de los Hamas. Entonces, pues vemos que no hay periodo en la historia, dice uno, que no haya alguien en contra del pueblo, ¿no? Hay dice ese malestar contra el pueblo de Dios y que es Israel. Y aquí pues podemos ver un poquito también, ¿no? Por parte, aunque nosotros no somos del linaje de Israel, pero sí somos del pueblo de Dios, somos sus hijos y estamos expuestos también a recibir este tipo de antisemitismo, ¿no? Realmente cuando tú estás hablándole a alguien y sabemos mucha gente que es enemiga de Dios, no quiere escuchar de Dios, cómo hay un malestar, ¿no? A veces hay agresiones verbales principalmente, ¿no? Entonces, dice uno, pues esto no nos debe de caer de extraño, lo que estamos viviendo ahora como hijos de Dios, ¿no? Que nosotros tenemos una tarea que realizar, que es el de hablar de su palabra, estar llevando el evangelio en todo momento, pero que todo esto no realmente te desanime, ¿no? Siempre debemos de demostrar que somos de ese pueblo, que somos sus hijos de Dios. Entonces, pues, aquí vamos a ver parte de este libro de Esther, todo lo que este Amán estuvo tramando en contra del pueblo y cómo, aunque Dios no aparece directamente, continuamos viendo que Él actúa y tiene el control de todo. Y pues vamos a poner estos momentos en oración. Les invito a que cierren nuestros ojos. Señor, grande eres, Padre, y sabemos, Señor, que tú siempre estás actuando en nuestras vidas, Señor, siempre, en todo momento, estás a nuestro lado, Señor, cuando sabemos que tú tienes el propósito bueno para nosotros. Sabemos, Señor, que nosotros a veces no entendemos cuál es nuestro propósito, pero Señor, sabemos que tú nos vas a dar siempre lo mejor. Gracias, Señor, porque tú pones estos momentos y te pido, Señor, que nosotros tengamos siempre un oído puesto, un corazón dispuesto, Señor, y que todo lo que aprendamos, Señor, siempre lo llevemos a cabo, que siempre lo pongamos en práctica y que siempre, Señor, principalmente seamos fieles a ti y no doblegarnos ante tanto enemigo que podamos tener a nuestro alrededor o que se nos presente el día a día. Sabemos, Señor, que en tu fortaleza todo lo podemos. Gracias te doy, Señor, por estos momentos y todo te lo pido en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Y pues vamos a ver, como título va a llevar este capítulo, es el único Dios que merece reverencia. Y el tema en sí es: no te inclines ante cualquiera. Y pues los invito a que vayamos a este capítulo
3, y vamos a leer el versículo 1 que dice así: Después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Entonces aquí podemos, ¿no? Aquí vemos en que empieza este hombre, un llamado Amán, el cual, pues, les digo, representa parte de una gran lista que hay a través de la historia, ¿no? Con esta campaña que llevaba de antisemitismo. Sabemos que, y como lo mencionamos en la introducción, el enemigo siempre va a buscar la manera de estar dañando al pueblo de Dios. Entonces, pues, de eso, aquí empezamos a nombrar este Amán, ¿no? Sabemos que aquí el rey Asuero lo engrandeció directamente, nos dice el capítulo. Sabemos que Amán era también un hombre impío, pero que Dios lo iba a utilizar. Él tenía un propósito, el por qué le estaba permitiendo el ser promovido, ¿no? El que estuviera encima de muchos dentro de su gobierno. Sabemos que este Amán era hijo de Amedata, ¿no? Agageo. Y recordemos que este es descendiente de Agat, un rey de los amalecitas. Recordemos que esto lo vimos en 1 Samuel 15:8, y sabemos que este pueblo fue cruel con el pueblo de Israel, y el cual Dios raería, y también fue un enemigo jurado de Israel por todas y muchas generaciones. Entonces también eso lo encontramos en Éxodo 17, del 14 al 16, donde podemos ver esta historia de este Amán. Y Dios, a pesar de que él le permitió, también Dios iba a detener a este Amán, ¿no? Ahora podemos comenzar a ver que Dios estaba, o por qué Dios había colocado a Esther en el trono. Si sabemos que si ella no hubiera estado ahí, pues este antisemita Amán hubiera exterminado a este pueblo judío. Pero nuevamente nos vuelve a recordar el Señor, ¿no? El lugar adecuado que tiene para ti, el propósito por el que tú fuiste creado. Solamente Dios lo conoce. A veces nosotros queremos tomar eso en nuestras vidas, ¿no? Queremos forjar nosotros nuestro futuro, conocer o tener lo mejor. Pero lo importante es que nosotros podamos ser realmente dóciles ante Dios, dejarnos guiar por su voz, y que pongamos nosotros esa obediencia en práctica por parte de nosotros, porque a veces queremos escuchar a Dios, pero nos tapamos los oídos. Él tiene un propósito y hacemos como Jonás, ¿no? Nos dice algo y nosotros nos vamos por el otro lado. No queremos ser obedientes a lo que el Señor nos tiene para nosotros. Sabemos que Él siempre va a manejar lo mejor para nosotros, y pues vemos que a veces no lo hacemos, no respetamos las órdenes de Dios. Entonces, pues, dice uno, obediencia y ponerla en práctica. Amén. Vayamos al 2 y 3, que dice así: Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aquí vemos, ¿no?, que el rey había informado ya que este Amán iba a tener, pues dice uno, el más alto rango, ¿no?, como un primer ministro dentro de una nación, y que todos tenían que inclinarse ante él como si hubiera sido el rey, ¿no? Y reconocer con eso, con ese tipo de inclinación o de arrodillarse,
el estar reconociendo esa posición que el rey le había dado a este Amán. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Todos se arrodillaban menos uno. Y este Mardoqueo realmente no estaba dando ninguna clase de reverencia a este Amán, ¿no? Sabemos que el arrodillarse estaba mostrando respeto o un cierto estatus de superioridad, ¿no? Pero aquí Mardoqueo pues estaba mostrando que no tenía ningún respeto a la persona de Amán. Pero sabemos que este Mardoqueo, por lo que nos ha dicho la palabra del Señor, que estaba a la entrada de la ciudad, a la entrada o puerta, como quieran llamarle, él tenía un puesto político, ¿no? Lo que significaba que era uno de los subordinados, un funcionario dentro del reino, y que tenían que inclinarse ante Amán, ¿no? Dice uno, pues, cuando te encuentras en un trabajo, eso, siempre hay uno más arriba, al menos que tú seas el patrón, pues no va a haber, pero sabemos que siempre se debe de tener. Pero aquí, ¿por qué Mardoqueo no quería, ¿no? A pesar de que Mardoqueo no conocía de la palabra del Señor, pues sí, él consideraba que había, digamos, algo extraño, ¿no? Porque no sé si recordarán en Éxodo 18:7, cuando Moisés salió al encuentro de su suegro, le mostró o reverencia o se inclinó y lo besó. Entonces aquí dice uno, se mostraba un respeto al que lo merece. Pero aquí este Amán, aquí pues como que Mardoqueo tenía, dice uno, como que una barrera, ¿no? Como que él sabía algo de este Amán y por eso él no hacía ninguna reverencia. Y entonces aquí podemos ver un poquito ya cómo el actuar de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Mardoqueo no le hacía esa reverencia, ¿no? Y dice uno, pues él, a pesar de que no se menciona a Dios, sí conocía algo de Dios, ¿no? Porque sabía que no tenía que humillarse o inclinarse delante de Amán. Mardoqueo consideraba que este tipo de reverencia o respeto solo era para Dios. Por eso podemos ver que tenía conocimiento algo de la palabra, ¿no? No podemos decir era un erudito o era un apóstol o un profeta, no. Es como, dice uno, como cualquier persona hoy en la actualidad, ¿no? Hay muchísima gente que dice que conoce a Dios y sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Pero hay una gran diferencia al que quiere ser realmente hijo de Dios, porque el hijo de Dios va a la obediencia. En cambio, el otro, a pesar de que conoce por oídos de otros, que Dios tiene ciertas, dice uno, ciertas restricciones, saben lo que está mal, pero se inclinan más por hacer el mal, ¿no? Entonces, sabemos que aquí Satanás siempre te va a buscar la manera de que te vayas hacia el mal, ¿no? La convicción dice uno aquí reflexionando, nos recuerda lo que a nuestro Señor Jesucristo le pasó, ¿no? Cuando el diablo le estaba pidiendo que se inclinara o se postrara ante él y que Satanás le iba a dar todas las cosas de esta tierra, ¿no? Los reinos, se mencionan los reinos de la tierra y eso lo podemos ver en Mateo 4:9. Entonces, ¿cómo Satanás va a buscar alguna debilidad, ¿no? Sabemos que hoy también los cristianos tenemos muchos enemigos que realmente nos quieren que nos postremos ante él y muchos lo han hecho. Muchos son débiles y caen. ¿Por qué? Porque Satanás está mirando la forma de destruirnos. Y aquí
no es porque dice uno, no diga uno, y la palabra del Señor siempre es bien clara, y los invito a que vayamos a Colosenses 3, del 5 al 7, que dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Entonces aquí el Señor es bien claro, ¿no? Dice uno, todo esto, no digo que todas, pero sí algo hemos vivido, ¿no? Y que andábamos, dice aquí, en otros tiempos, y que ahora ya nos hemos separado de ellos. Pero aquí, ¿qué hacía uno? Se inclinaba uno ante estas cosas que el enemigo nos ponía. Y es bien fácil, ¿no? Porque son bien, dice uno, bien tentadoras. Y si no estás bien fortalecido, cae uno. Entonces, por eso es que les digo, aquí vemos por primera vez cómo la mano de Dios estaba comenzando a actuar aquí en la vida de Mardoqueo, porque él tenía conocimiento. Tal vez pudo haber tenido algunas diferencias con Amán, que también pudo haber influido en que no se arrodillaba, no se inclinaba, pero era más tal vez por el conocimiento, no vasto, pero sí el conocimiento que tenía de la palabra del Señor. Y dice que, claro que, dice uno, él estaba viviendo. Muchos se pueden decir, bueno, pero ¿cómo es que estaba actuando de una forma adecuada este Mardoqueo si no conocía de la palabra, si estaba fuera de la voluntad de Dios? Pero dice uno, ¿cómo puede actuar? Dios actúa de la mejor manera para que todos sus planes salgan, ¿no? No podemos decir que deja de actuar. No sé si te has puesto a pensar en lo que has recorrido de tu vida, cómo Dios ha actuado en tu vida, cómo eras antes y cómo eres ahora, cómo ha actuado. Y yo creo que no ha actuado de una forma negativa, siempre te ha dado algo mejor. Y empiezas a comprender la voluntad de Dios, empiezas a ser obediente a la palabra de Dios. Dice aquí Mardoqueo, como les digo, muchos pueden decir, bueno, es que él era desobediente, él debió de haber regresado a la tierra de Jerusalén para... Y podemos decir que sí, ¿no? Porque se quedó por razones personales, pues solamente dice él lo sabe, pero siendo un judío, estaba a su lugar, digamos, dice uno, ahí en Palestina, pero sabemos que Mardoqueo estaba viviendo al margen de la voluntad de Dios, pero estaba ya reconociendo a Dios. Y sabemos que en ningún momento en todo el libro de Esther le vemos aquí a Mardoqueo, ¿no? Apelando a Dios, porque les digo, no se menciona a Dios en ningún momento, pero estaba reconociendo. ¿Y sabe por qué llegamos aquí? Se puede llegar a una conclusión que estaba haciendo, porque sabemos que la ley de Dios, dada a los judíos cuando fue dada, era explícita. Y es que había sido clara, bien rotunda, tajante y sincera por parte de Dios. Entonces, dice uno, era conocida por el pueblo de Dios. Y sabían que no debían de inclinarse ante nada ni ante nadie. Y así cuando Amán, después de su ascenso, realmente, a pesar de que tenía el cargo político, dice uno, aquí este Mardoqueo, había uno, estaba haciendo la excepción, ¿no? De no arrodillarse ante cualquier, sino sabemos que realmente, pues esta actitud era de muy evidente, ¿no? Ya que era el único hombre, dice uno, que
todos se postraban y él permanecía de pie, ¿no? Como que es muy obvio, ¿no? Cuando estamos en alguna reunión y todos están sentados y alguien está parado, luego dice uno, pues se distingue, ¿no? Por esa acción que está haciendo. Entonces aquí ya Amán se había dado cuenta, ¿no? Sabemos que tanto Esther como Mardoqueo, pues no habían sido lo suficientemente fieles como para regresar a Jerusalén, como les decía, pero estaban dispuestos, dice uno, pues a poner sus vidas en peligro para salvar este pueblo. Y les digo, ahí es la mano de Dios, ¿eh? Que ya estaba actuando. Entonces dice uno, debe de verse en este sentido para nosotros. Dejemos que Dios actúe en nuestras vidas y podamos nosotros ser obedientes nuevamente. No dejar de ser obedientes. Amén. Vayamos al 4, al 6, que dice así: aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo un poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Entonces esta situación, pues imagínense, ¿no? Que pasaba, digamos, todos los días, y pues era molesto porque era una situación incómoda tanto para Amán como para Mardoqueo, que este cuate pasaba y uno no se arrodillaba y el otro esperaba que se arrodillara, ¿no? Y dice uno, pues aquí también en el capítulo 3, 4 dice, ¿no? Que lo denunciaron, como que la gente calentó, dice uno, más el ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron a denunciarlo a este Mardoqueo ante Amán. Y la actitud de Mardoqueo, pues realmente le molestó en gran manera el orgullo de Amán, ¿no? Ya sabemos que al ser puesto en un puesto pues ya mucho más alto, y lo que había solicitado el rey, pues sí le molestaba a este Amán, ¿no? Y entonces, ¿qué dice? Aquí Amán decide acabar con Mardoqueo, y no nada más a Mardoqueo. Al saber que era judío, entonces él que decide. Tal fue tal su molestia que no nada más iba a ser un hombre, sino iba a ser todo el pueblo judío que estaba a su alrededor. Dice uno ahora, no buscó quien se la hiciera, sino quien se la pagara también. Entonces iba, su intención era acabar, ¿no? Y es que también este Amán ha de haber conocido probablemente de los conflictos que habían existido con sus antepasados, ¿no? Con los judíos, como también pudo haberlo sabido este Mardoqueo. Entonces sabemos que este Amán fue uno de los hombres que también el diablo, Satanás, iba a utilizar para destruir al pueblo de Dios. Y recordemos que el diablo ha tratado y tratará de destruir al pueblo judío y a todo aquel que guarda los mandamientos de Dios. Sabemos que tenemos, dice, unas luchas tremendas, ¿no? Y esto nuevamente el Señor nos los confirma en Apocalipsis 12:17, que dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, les digo, aquí Satanás
va a estar en constante lucha con nosotros. Lo que nosotros debemos estar buscando siempre es buscar la voluntad de Dios. Dios está actuando en nuestras vidas día a día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Sabemos que el Señor no nos deja. Entonces va a estar, como dice en su palabra, va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces nosotros debemos de tener esa convicción, esa fe, de que el Señor nos va a estar guardando, pero que nosotros debemos de estar siempre atentos a su palabra. Sabemos que tenemos palabra del Señor infinidad de horas ya por redes, en el templo también tenemos estudios. Entonces dice uno, el alimento lo tenemos, nada más es cosa que nosotros tengamos hambre. Amén. Y pues como conclusión, nada más recuerda, hermano, que estamos en una guerra contra el diablo y que él va a tratar de tumbarnos a como dé lugar, ¿no? Él busca derrotarnos con lo que sea. Entre más débiles seamos, menos esfuerzo va a tomar el diablo para podernos golpear. Al golpearnos y caernos, ¿qué estamos haciendo? Estamos cayendo de rodillas, nos estamos inclinando ante el enemigo. Por eso es el título, no te inclines ante cualquier cosa. No busques estas cosas del mundo que realmente nos está haciendo que nos arrodillemos ante él. Amén. Entonces debemos de tener mucha fortaleza. Y pues hemos concluido y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por estos momentos. Sabemos, Señor, que toda tu palabra es de fortalecimiento para nosotros. Sabemos que es como una vitamina para nuestro cuerpo, para nuestra alma. Y sabemos, Señor, que sin ti, pues, podemos ser derrotados fácilmente. Te pido, Señor, que pongas en nuestros corazones siempre ese deseo de buscarte, Señor, y de ser obedientes a tu palabra. Que nosotros guardemos en nuestro corazón siempre fiel cada una de tus enseñanzas. Gracias te doy, Señor, por estos momentos y todo lo pongo en las benditas manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues hermano, nos vemos el día de mañana. Bendiciones.